Qué satisfacción tenerles esta mañana, señoras y señores, con nosotros. Vamos a hablarles de un tema bastante interesante y que da cuenta, entre otras cosas, un asunto que nos involucra absolutamente a todos y cada uno de nosotros. Por ejemplo, las licencias de conducir cuestan más desde el 5 de enero, porque después del gusto viene el susto. Pasaron las vacaciones, los festejos de Navidad y Año Nuevo y nos encontramos con que las licencias cuestan muchísimo más. Vamos a hablarles de este tema. Así también vamos a referirnos esta mañana en la entrevista que tendremos con el doctor Guillermo Ramos, exdirector de la Agencia Nacional de Tránsito. Vamos a platicar con él respecto a que Ecuador va a restringir a lo largo del 2015 la importación de vehículos. Este es otro de los impactos de los coletazos que deja en la baja del precio del barril de petróleo. ¿Qué tiene que ver, dirá la gente, lo uno con lo otro? Si tenemos un petróleo más barato, vamos a tener una gasolina más barata, mejor compremos carros. Bueno, eso es una reflexión lógica que tendría mucha gente que hacer y que lo hacen, por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica, pero aquí no. Aquí baja el precio del barril de petróleo y nosotros vamos a limitar la importación de carros. ¿Por qué? Porque el Estado quiere controlar la balanza de pagos, es decir, que dejemos de comprar mucho más en el exterior y que podamos exportar. Muchísimas gracias, doctor, por venir esta mañana. Comencemos por el tema de las licencias de conducir. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, extrañamente y de manera súbita nos hemos enterado que ha habido una resolución de la Agencia Nacional de Tránsito en el sentido de modificar los valores de estos documentos habilitantes para conducir, cuyo incremento llama la atención cuando esto sucede ahora, precisamente que a las escuelas de conducción de choferes no profesionales se les retira el requisito de presentación para la obtención de este título habilitante de conducir. Y ese valor que aparentemente cobraban estas escuelas ahora se traslada al valor de la licencia. Y ese ingreso, que es un ingreso significativo porque prácticamente se está duplicando el valor de las licencias, van a ingresar a las arcas de la Agencia Nacional de Tránsito. Pero la pregunta es, económicamente, ¿la Agencia Nacional necesitaba de esos recursos para poder gestionar la prestación de los servicios que hace la institución? Definitivamente no, porque con los ingresos que obtiene ahora son suficientes para atender la demanda y dar una atención satisfactoria y de calidad a los ecuatorianos. La subida del valor de las licencias no va a incidir en la mejora de la calidad, ni va a incidir en la atención que va a recibir la gente para cuando tenga que sacar la licencia. Es decir, llama enormemente la atención que se incrementen estos valores, se incrementen los ingresos de la institución y al final del día no haya mejores servicios para los ecuatorianos. Los incrementos, si usted es tan gentil, podríamos establecerle a la gente para que tome conciencia, porque mucha gente está despistada, todavía no termina de festejar el tiempo de inocentes, ¿no? Así es. Con tanta información. Entonces queremos que usted tenga la gentileza de decirnos cuáles son los incrementos tanto para las licencias profesionales y no profesionales. En el caso de las licencias profesionales se ha subido a $105, de 65 a $105. En el caso de las Sportman se ha subido de 35 a $65. Es decir, ahí hay unos incrementos que prácticamente son el doble. ¿Cuál es la explicación para eso? Ninguna. Ninguna. O sea, no tiene sentido subir y ponerle un valor tan significativo a un documento que únicamente es para que usted pueda conducir un vehículo, es decir, un permiso que le habilita, porque no está obteniendo a cambio de eso nada. La pregunta es, ¿qué obtiene usted a cambio de eso? ¿Qué beneficio? ¿Por qué tiene que incrementarse ese valor? No hay razón, no hay justificación para eso. El otro día entrevistamos a dirigentes sindicales y obviamente mencionamos cómo es que el gobierno, a propósito de la crisis, ¿no? El Estado está viviendo la crisis porque están bajando los recursos que recibimos a propósito de la venta de petróleo en el mercado internacional, ha bajado el precio y nosotros estamos afectados. Y frente a esto, el presidente de la República ha dicho hay que rebajar el presupuesto del Estado y obviamente este 5% de incremento que iban a tener los trabajadores del sector público ha sido cortado también. Entonces hacíamos un cálculo con un dirigente sindical y decía que aproximadamente se trata de $20-25 de incremento que se iba a producir en los salarios de los servidores públicos, dependiendo cuánto gane cada uno de ellos. Entonces, por un lado, restringen este incremento, por ejemplo, en el sector público, ¿no? Por el otro lado, aprueban un nuevo salario mínimo vital.
que obviamente los trabajadores dicen no nos alcanza para cubrir la canasta básica familiar, pero los servicios se están incrementando, ¿no? Cuando vemos casi que se ha duplicado el precio mediante el cual nosotros podemos adquirir las licencias de conducir, esto significa que hay un encarecimiento y una afectación al bolsillo de los ecuatorianos. Pero es una forma increíble de extraer del bolsillo el dinero innecesariamente, porque si nos ponemos a pensar cuál es el valor agregado que le van a dar y que justifique ese incremento. Es decir, si usted recibe una mejora en el servicio, perfecto, pero esto no incide en absolutamente nada. Esto lo único que va a hacer es mejorar el ingreso de la institución, que dicho sea de paso, ni siquiera ha sido capaz de reducir los índices y los indicadores de siniestros de tránsito. Como usted puede ver, estos se han incrementado de manera vertiginosa. Entonces la pregunta del millón es ¿para qué están obteniendo tanto ingreso? Y mucha gente se preguntará, ¿y quién decidió esto? El directorio de la bendita Agencia Nacional de Tránsito. ¿Qué es el otro problema? Es decir, es una arbitrariedad. Simplemente de la noche a la mañana ¿Tiene potestad para hacer esto la Agencia Nacional de Tránsito? La pregunta. Bueno, el directorio de la institución tiene la facultad para revisar tanto las tarifas como los valores de los documentos habilitantes, en este caso permisos para operar los transportes y permisos para conducir, que son documentos habilitantes. Sí, legalmente tiene la facultad para hacerlo, pero claro, no así, pues, ¿no? Claro, de esta manera tiene la facultad, tan abusiva no se le vaya a ocurrir que e inconsulta. Digan las licencias van a subir otro tanto por ciento, es decir, yo creo que hay que ser consciente de la crisis económica que estamos viviendo los ecuatorianos. Esto por un lado, ya lo saben ustedes, hay que meterse al bolsillo más recursos para poder tener licencia en este país. Por el otro lado, el tema planteado esta mañana con el doctor Guillermo Ramos da cuenta con que Ecuador va a restringir, es decir, va a limitar durante el 2015 la compra de vehículos en el exterior, la importación. ¿Cómo mira usted eso? Bueno, yo creo que por un lado, frente al drama que estamos viviendo de congestión y de crecimiento del parque automotor desmedido en el Ecuador, porque parte de los problemas que tenemos en la movilidad en las grandes ciudades, Quito y Guayaquil, y en todas las otras ciudades capitales de provincia, es gravísimo. Se ha vuelto un problema casi de primera prioridad en la atención de las autoridades locales. Reducir a estas alturas la importación de vehículos o modificar los aranceles para que sean más altos es una medida que yo diría pudo haber sido hecha antes y contribuir a detener todo este crecimiento del parque automotor. Pero a estas alturas, después de que muchísimas empresas importadoras y ensambladoras han hecho su agosto en este país, reducir un porcentaje de las importaciones, la verdad es que no tiene un efecto significativo ni en la economía del país, ni tampoco en la movilidad de las ciudades. Es decir, va a ser poco el efecto que se va a hacer. Este tipo de medidas lo único que muestran es la debilidad para resolver el problema del transporte en el Ecuador. Por un lado, mucha gente dirá, sí, el problema de la movilidad. Por el otro lado está el medio ambiente también, ¿no? Además, claro. Porque ese es un problema muy serio, ¿no? Nuestras grandes ciudades están repletas de automotores que son los factores contaminantes. Por eso es que mucha gente está enferma en la capital de la República, en Guayaquil, en otras capitales. ¿Por qué? Porque la calidad de los combustibles que nosotros tenemos son pésimos. Entonces, si tenemos cualquier cantidad de vehículos, se convierten en factores de contaminación ambiental. Entonces, podríamos decir el tema ambiental, también se podría decir el tema de la movilidad, pero en el fondo yo más bien tratando de colegir por qué esta decisión, yo creo que más es por la balanza de pagos del Estado, ¿no? Que en esta crisis el gobierno dice, compremos menos, que salgan menos divisas al exterior y que evidentemente sea un ahorro nacional. ¿Por dónde le ve usted la reflexión? Parecería eso una reflexión razonable, pero es una paradoja el sector automotriz. El 85% de los componentes que se ensamblan en el Ecuador, de los vehículos que se ensamblan en el Ecuador, son importados. Y los vehículos que se importan, que son completos, que básicamente sirven para el transporte de carga y transporte de pasajeros, se los importa de manera íntegra. Es decir, todo el tiempo, durante estos últimos años y siempre, la importación de los vehículos para la economía del país han sido insustituibles, es decir, son absolutamente necesarios. Esta economía, la economía ecuatoriana,
a estas alturas del camino no se mueve sin transporte, sin medios motorizados. Por lo tanto, reducir, ¿qué sector se van a reducir? Seguramente se van a reducir las importaciones de vehículos de lujo, de vehículos caros, de automóviles, claro, de vehículos pequeños, porque el resto es imposible. Usted no puede dejar de importar vehículos para carga pesada, no puede dejar de renovar el parque automotor para el transporte de personas. Lo único que puede restringir es los vehículos pequeños y aquellos que se ensamblan aquí en el país, pero que además por cuestiones del acuerdo de los países andinos, usted tiene que tener unos cupos mínimos para poder exportar y también facilitar las importaciones de los vehículos de los países vecinos. De modo que ahí realmente no es muy comprensible esta medida. ¿Qué es lo que estarán buscando? Es más política. Porque no solamente, de acuerdo a la información que tenemos, se va a limitar la compra de vehículos, es decir, la importación de carros desde el exterior, sino también de las partes. De los autopartes. Quiere decir que los automotores que están siendo ensamblados en el Ecuador, si se limitan las partes, también dejan de producir. Así es. Quiere decir que entonces, ¿no será que esto produce un aumento de precio de los autos? De hecho va a producirse una modificación. ¿Van a subir? Van a subir. Ya subieron, recuerda usted. Los carros que van a venir más caros. Primero. Y los usados van a volver a subir. Claro, como era en las viejas épocas de este país. Ahí tenemos otro problema. Y ese problema que ya se produjo con el pico y placa. Recuerde usted que la gente, para evitarse el problema de no tener en qué movilizarse los días de pico y placa, tuvo que adquirir un segundo vehículo. La gran mayoría de personas que tenían acceso a vehículo propio. Ahora va a pasar lo mismo. Es decir, no es que la gente va a dejar de tener un vehículo. La gente va a seguir comprando. ¿Por qué? Claro, van los dealers que no venden los carros. Pero ¿sabe por qué? Porque el servicio público de transporte es de pésima calidad y el Estado no ha hecho absolutamente nada para mejorar ese servicio. Ese es el punto, ¿no? Entonces ahí está el problema. Claro. Y ahora los ecuatorianos nos vemos abocados a estos hechos, a esta circunstancia que es lamentable, que ha dejado muy claro este diálogo que hemos tenido esta mañana con el doctor Guillermo Ramos, el director de la Agencia Nacional de Tránsito. Por un lado, el costo de las licencias se han duplicado, tanto las profesionales como las no profesionales. Y por el otro lado, a propósito de limitar la importación de vehículos durante el 2015, nos vemos abocados a una realidad. ¿Cuál es? De que no hay que ser pitoniza, no hay que ser la Gugayala, que en paz descanse, no hay que tener la bola de cristal, no hay que ser Merlín ni Mandrake. Aquí los precios de los vehículos, tanto usados como importados, van a subir de precio. Lamentable. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Muchísimas gracias, doctor, que me ha venido. A la orden, siempre. Y nosotros continuamos con más información.